¿Estás? Hola, hola Lu, ¿cómo te va? Este es otro de los puentes que hay aquí en la frontera entre Colombia y Venezuela, en la zona de Cúcuta. Se llama Francisco de Paula Santander. Es un puente menos transitado, acá no hay periodistas, acá estamos solitos, no quedó nadie. Pero lo que sí hay es la presencia militar, ¿sí? La cantidad de presencia, bueno, los militares están un poco aburridos, están mirando el celular, pero algunos todavía están con la ametralladora en mano. Este es uno de los puentes, uno de los tantos puentes donde la gente que viene de San Antonio de Táchira, del otro lado, cruza a trabajar, ¿sí? Venezolanos que cruzan a trabajar o cruzan a hacer compras. Hay puentes que no tienen, como este, que tiene paso peatonal. Hay otros donde directamente solamente pueden pasar autos. Este es un puente peatonal donde vas a ver que ahí es donde acá se hace el trámite. Sí. Los que vuelven El típico. pasan por acá. El típico trámite de migraciones. ¿Hoy está funcionando normalmente La eso, oficina. Rolo? Sí, siempre. Todo el tiempo funcionó normalmente, ¿eh? El único momento en que se cierra el puente, el otro puente se cierra de noche. Este está abierto hasta las 11 de la noche, creo, sin problema. Y acá se ve más cerca, ahí ya se ve la bandera venezolana, ahí se ve claramente el cartel de Venezuela. Y se ve también Sí, el la control, ¿sí? En el fondo está el control de los de la gente, del personal de seguridad, de migraciones bolivariano. Es el mismo esquema, está es un puente sobre el mismo río. Y la verdad que lo único que no pueden pasar por acá son los periodistas. Así de sencillo. Bueno, vamos a correr la puerta porque vamos hasta a ahora terminar por lo menos. molestando a la gente. Hasta ahora por lo menos. Claro, dicho sea de paso también, yo los escuchaba en la introducción sobre el cargo que le hacen a Maduro para extraditarlo. Sí. Y cuando uno escucha la acusación, es una acusación tremenda, pero no se conoce el detalle de esa acusación. Claro. Lo que están ahora intentando analizar es el proceso por el cual al general Noriega, que era el hombre fuerte de Panamá, también lo entraron a buscar en helicóptero, 1989. lo metieron preso y le dieron 30 años de cárcel, le dieron a Noriega por el mismo cargo, parecido al de Maduro. En aquel momento hubo un debate jurídico muy interesante, porque, bueno, pero eso fue parte de una agresión ilegal. Y los jueces en Estados Unidos dijeron, sí, la agresión ilegal, pero los cargos contra Noriega son reales y lo terminaron condenando. Ahora, En el Rolando, caso de Maduro, sí. lo que hay hasta ahora son testimonios en contra de él, pero no es que hay demasiadas pruebas, por lo menos las pruebas no aparecieron, no se dieron a conocer. Claro. Lo Está que claro, la pasa es cuestión que- probatoria va a ser central Sí, pero y compleja. atención, No, pero Rolo. pará, lo que pasa es que, a ver, Rolo, ¿cómo te va, Javier? Acá lo que pasa es que Estados Unidos tiene clara la acusación contra Maduro. Algo de eso lo contó Donald Trump el sábado y ahora lo tiene que refrendar y de hecho está refrendado ante la justicia. Ahora veremos si el juez, si no hay apelación mediante también y demás, el juez avala todo lo actuado, incluyendo la extracción de Maduro desde Venezuela. Ahí- Pues ese es un punto importante, Rolando, ¿no? Sí, a ver, evidentemente es un juicio que tiene tanto de política que Claro. en estos casos la verdad judicial tiembla. Ahora bien, cuando uno intenta entender qué es lo que hay, la mayoría de las acusaciones están hechas en base a testimonios de arrepentidos. Claro. Uno de ellos, un caso muy conocido, un señor que fue detenido en España, que dijo que él vio que desde el hangar del avión presidencial ahí mismo se estaba preparando cargamento de cocaína para sacarlo. De El eso, Pollo Carabajal. prueba en el sentido judicial tradicional, Carvajal. difícilmente haya. Es raro. En el caso Sí. de los carteles de la droga, por ejemplo, lo que se dice es, tal avioneta pertenece a tal empresa y esta empresa está vinculada a tal, y ahí se puede ir armando un mapa mayor. Acá, por ahora, insisto, por ahora, esos datos que refrendan el relato no se dieron. Rolando, entiendo que te referís a el Pollo Carvajal, quien fue ex jefe de inteligencia de Chávez. Venezuela, de Chávez. Mira, la declaración de él ante la justicia de los Estados Unidos fue el 25 de junio de 2025, es decir, el año pasado, 25 de junio, en donde se confiesa culpable de los delitos del narcotráfico y narcoterrorismo. Entendemos que en función también de mejorar su situación, podría haber brindado detalles que terminen de involucrar a Maduro en el asunto y, por supuesto, permitir a los Estados Unidos este movimiento, ¿no, Rolo?
Claro, esa es una de las declaraciones. Ahí es donde aparece lo del hangar. Claro. ¿Sí? Pero y después lo que dicen en Estados Unidos es que ahora van a aparecer otros arrepentidos, pero a ver, es la palabra de uno contra la de otro. Habrá documentos, aparecerán documentos clasificados, habrá cámaras, habrá todo eso en los jueces modernos. Hoy lo tratan de probar de otra manera, que no solamente con alguien que cuenta y dice. El mundo Esto puede digital. servir a nosotros como relato periodístico. Claro. Claro, nos puede servir a nosotros como relato periodístico. La justicia trata cada vez más de basarse no en el relato de testigos, sino en pruebas forenses. Claro. Las pruebas forenses hay que ver cómo aparecen. De todos modos, Donald Trump contrató al abogado que fue el abogado de Julian Assange, o sea, el que logró la libertad de Julian Assange es al que contrató Maduro. Igual es un final cantado, todos ya sabemos que al que fueron a meter preso y lo metieron con semejante operativo no va a salir más. O sea, como sea, le van a encontrar la vuelta para que no salga nunca más. Rolando, quiero ir a tu periplo hasta llegar a donde estás ahora, porque para la gente que nos está viendo, vos estás en la frontera, vos no pudiste ingresar a Venezuela. ¿Cómo se vive esta situación? ¿Quién entra y sale a Venezuela? ¿Por qué estás en Colombia y no en Venezuela? Entra cualquiera menos nosotros los periodistas. Todos estos señores entran a Venezuela, todos estos vienen de Venezuela, no hay restricciones al tránsito. Es más, si yo no fuera un periodista conocido, que ya estuve en Venezuela y no estuviera fichado y dijera soy un turista, seguramente puedo pasar. Vos hoy estás fichado en Venezuela. Sí, claro. Y sí, sí, la porque inteligencia ya vine varias veces. venezolana ya lo una tiene. vez trabajé clandestino. Sí, tampoco es demasiada inteligencia, hay que poner el pasaporte, el nombre Google, ya está. Y además, Rolo, yo hago un trabajo oculto. Cuando ingresás, A vos también te pasó. A mí me pasó, Pablo. cuando intentás ingresar, Migraciones te detiene ya cuando vos, vengas de donde vengas, en principio vas a parar a un cuarto. Y ahí en ese cuarto te toman el teléfono y se lo quedan. Y empieza el interrogatorio. Entonces, es muy difícil que no sepan, hoy con las redes sociales y todo, quién es quién en este asunto, y no quieren a los periodistas extranjeros en su momento porque pensaban que podía ser un infiltrado de la CIA o de cualquier país. Imagínate lo que le pasó a Nahuel Gallo, qué pasaba con nosotros si de pronto decíamos algo que el régimen no quería estando allí en Venezuela. ¿Podríamos haber salido? Bueno, en nuestro caso no pudimos ingresar, fuimos inadmitidos. Y ahora lo vamos a contar. Rolando también, por supuesto, que ya participó de varias coberturas, está claramente fichado por el gobierno venezolano. Claro, si Rolando quisiera ingresar de una y se manda, va a terminar como Nahuel Gallo. No sale, no Desaparecido. Secuestrado por el régimen. Rolando, ¿vos ves movimiento de venezolanos yendo a Colombia, no sé, a comprar alimentos o transcurre de manera normal, natural? La estadística oficial habla de 40.000 personas que por esta frontera pasaron en los últimos 3 días. ¡Wow! ¿Sí? 40.000. 40.000 venezolanos que se fueron. 40.000. A ver, a los colombianos no es una cifra que los asuste, porque imagínate que hay 3 millones Son los de principales receptores, venezolanos claro. que se fueron a Colombia. De los 8 millones que se fueron en la diáspora venezolana, 3 vinieron a parar a Colombia. Sí. Entonces no es que los va a asombrar esto. Entre los que se están viniendo están, por supuesto, los que vienen porque allá seguramente debe haber algún grado de crisis en los alimentos. De hecho, hay varias crónicas que dicen que la gente solo va a los supermercados y se vuelve a la casa, con lo cual debe haber algún grado de desabastecimiento. Puede que vengan a comprar acá para evitar el desabastecimiento. Pero hay otros también que se fueron porque se las ven venir negras. El comentario en el aeropuerto de Cúcuta era la cantidad de autos de alta gama con patente venezolana, que entonces el chiste era, che, se están viniendo los jerarcas desde allá, están dejando acá los autos estacionados. Están aprovechando los primeros porque días. se están yendo a un lugar más seguro. Claro, para salir. Ujú. Rolo, y respecto, digamos, de la vida cotidiana, te escuchaba más temprano hoy contarle, creo que a Edu Bataglia, respecto de la cantidad de chicos venezolanos que veías allí pidiendo, y decías, nosotros no nos vamos a poner colorados porque lamentablemente vemos chicos pidiendo en esquinas y demás en Ciudad de Buenos Aires y en otros lugares, pero dabas una imagen muy potente de lo que era la cantidad de pibes que se te acercaban, que se acercaban en los autos pidiendo cosas básicas, comida. Sí, en los semáforos
del centro de Cúcuta es muy común ver muchos venezolanos pidiendo en los semáforos, por supuesto haciendo todo tipo de malabar, danza, lo que sea, limpiando vidrio, nada que nosotros no conozcamos en Buenos Aires, solo mayor cantidad, en mayor desesperación, y después cuando hay una cosa que en algún momento, supongo que la veremos también en Buenos Aires, que se te acerca un nene a la ventanilla del auto y se pone a cantar y te parte el corazón. Pero después vi una nube de pibes, no lo pude grabar porque estaba muy lejos, el alcance del celular no me daba, una nube de pibes que se abalanzaba sobre autos a la salida de un shopping, ¿no? Digamos, decís, epa, nosotros estamos acostumbrados a que venga uno, un pibe, dos pibes, la madre con el nene, Sí. pero eran 6, 7, 10 pibes que se iban sobre los autos cuando estacionaban para salir del shopping. Eso es lo que se veía. Rolando, entiendo que has podido hablar también con personas allí en la zona de frontera, incluso te pregunto desde tu análisis, hay dos posibilidades evidentemente para Maduro, o casi 100 años de prisión, de acuerdo a los cargos que está recibiendo. En Estados incluso, Unidos. En Estados Unidos, o incluso la pena de muerte. ¿Pensás que se pueden animar a tanto? Digo, más allá de haber roto este equilibrio internacional con la acción de Trump, ¿qué es lo que pensás que puede suceder con Maduro entonces? A mí me parece que está el antecedente de Noriega, ¿no? Y a Noriega, con un proceso similar, le dieron 30 años. Así que me parece que va por ahí. No, entonces no sería la pena de muerte en ese caso. Sería muy raro. Verá porque tengo ahí una interferencia. Sería muy raro que haya una situación de pena de muerte. Me parece que No, y también- el antecedente de Noriega es lo que rige esto. Claro. Y también hay que ver cómo se sustancia el juicio, porque a mí me lo descartan, no lo ven a Maduro colaborador. Pero si en un momento Maduro dice, mira, las cosas son así, fue así, esto pasó, esto no pasó, y arregla, en 3 años te indulta el presidente que viene, porque ustedes saben que en estos casos no hay nada al azar, como decíamos antes. Este es el primer paso. Sí. Sabemos cómo se abrió esta puerta. ¿Cómo termina? Nadie, me parece a mí, puede aventurar qué es lo que va a pasar. No, porque además ahora, si hay un acuerdo entre lo que queda del régimen bolivariano y el gobierno de los Estados Unidos, Maduro va a ser un señor del cual ya ni Delcy Rodríguez se acuerda de él. El sábado decía que Ya el no lo presidente, mencionó. ya en el último tuit. Completamente. Mira, Rolo, querido, no te vayas, por favor. Estamos trabajando en vivo. Rolando Graña en el puente Santander, en la frontera de Colombia y Venezuela, en la localidad de Cúcuta. Obviamente, siendo periodista no puede pasar a Venezuela, pero nos vamos, quédate Rolo, nos vamos rápidamente a Nueva York, que está Ronen Schwartz trabajando allí. Ronen, te escuchamos. Hola amigos, perdón, es un poco desprolijo por ahí lo que sale. Justo estamos en la puerta del tribunal donde hace minutos dio esta declaración Nicolás Maduro. Dijo, sigo siendo el presidente de Venezuela. De esa manera lo determinó, o por lo menos lo expresó ante el juez Alvin Hellstein. Claro, un dato concreto, ¿no? Además, el juez tomó la determinación de que vuelva el 14 de marzo. Esta es la decisión que tiene tomada, o que por lo menos se ha comunicado hace minutos nada más con respecto a la situación o la decisión, a la decisión de lo que tiene que ver con esta cuestión. Estamos esperando acá, estoy atento porque seguramente alguien va a hablar, todavía no sabemos quién. ¿Cuándo es la puede próxima llegar a ser algún audiencia fiscal entonces, Ronen? Perdón, amigos, 14 de marzo, amigos, perdón. 14 de marzo, próxima audiencia, No 17, por 14. parte de lo que tiene que ver, o por lo menos lo citó Bueno. el juez. Bueno, falta mucho, ¿no? El Mediados juez, de marzo. el juez lo citó, ¿no? Sí, falta... Exacto, mediados de marzo, exactamente, mediados de marzo, sí. Y bueno, básicamente lo que sucede o hacia dónde va apunta esto es a nuevos elementos con respecto a la preparación del juicio, ¿no? Porque todavía faltan varias etapas para lograr la decisión de un jurado. Recién ahí se pone una fecha para lo próximo, que Sí. sería obviamente el inicio, pero falta bastante, falta mucho para esa cuestión, ¿no? Todavía. Ronen, ¿cómo estás? Lucía te saluda. Entiendo que en las Yo estoy atento afueras- acá, perdón, en la puerta, les voy mostrando un Por poco, amigos, lo que supuesto, pasa acá en la puerta, ¿no? nos Que cortás cuando es una sea. seguridad... Entiendo que en las afueras ahí de los tribunales hubo un enfrentamiento entre la comunidad venezolana y algunos estadounidenses Sí. anti-Trump. ¿Qué pudiste ver ahí? Mira, un poco están en este lugar, mira, te los quiero mostrar de enfrente. El tema que no quiero perderme tampoco lo que está sucediendo acá por si sale alguien que quiera
dar alguna expresión, ya sea el fiscal, ya sea Sí. el abogado. Los jueces en general no hablan. Mira, tenés de este sector un grupo de americanos que señalan la liberación, no más guerras en Venezuela, y señalan queremos la libertad de Maduro. Y por el otro lado, por el otro sector, lo que tiene que ver con un grupo que está a favor de la detención de Nicolás Maduro y de que su esposa y él también sean juzgados en los Estados Unidos. Esto es un poco lo que está pasando ahora con respecto a, obviamente, la situación que venimos teniendo, y del otro lado la expectativa de lo que pase en la puerta y en la salida, ¿no? Va a ser algo largo, va a ser largo porque los procesos judiciales en Estados Unidos, estoy hablando de extradiciones, Sí, bueno, exacto, Javi. detenciones y demás. Mira, tenemos el caso de narcotráfico. Chapo Guzmán, un personaje, si los hay, de la historia narcocriminal, hasta llevarlo a juicio se demoró más de 3 años. Así que imaginen lo que va a pasar con Maduro también, porque no va a ser la excepción, ¿no? Porque sea un dictador o lo Exacto. que sea. Acá hay un proceso exactamente. judicial que tiene que seguir su cauce. Miren lo que pasó. Hoy audiencia, ahora recién Claro. en mediados de marzo. Es decir, va a tener unas vacaciones en Estados Unidos realmente No sé si van a largas. hacer tantas vacaciones, Bueno. pero sí va a estar un muy buen tiempo. Ronen, nos quedamos trabajando ahí con vos, por supuesto, atentos a lo que puedas Claro que sí. aportarnos desde esa puerta. Atentos y a lo que volvemos. vaya pasando, yo les voy contando. Dale, genial, nos quedamos así Claro. entonces y volvemos al contacto con Rolando Graña desde la frontera entre Venezuela y Colombia. Rolo, te escuchamos. Sí, una de las cosas que llama la atención acá es que nosotros cuando vamos a un país limítrofe cruzamos con sencillamente el documento de identidad, nos llevamos el pasaporte. Bueno, acá, a ver si lo podemos mostrar, la gente tiene el pasaporte en la mano. Es el Porque documento de viaje, aunque pese sea que un es país limítrofe. limítrofe. Claro, ¿ves? Es un país, utilizan pasaporte para cruzar. Sí. Nosotros no lo hacemos así. No. O sea, no usamos el cruzamos DNI. directamente con la cédula de identidad. Eso habla, No hay... claro, eso habla también de la tensión Claro. que hubo históricamente en estos últimos años entre Colombia y Venezuela. Ahora, desde que asumió Petro, medio se había distendido, pero hubo momentos donde había franca tensión e incluso llegó a haber militarización de la frontera. Rolo, querido, bueno, trabajando en vivo ahí desde Cúcuta con Claudio Merino, nuestro camarógrafo. Y Rolando, ¿no hay visa para el venezolano que quiera entrar a Colombia? Hay países, recuerdo el último, entre Camboya y Vietnam. Para cruzar de país tenés que pedir una visa, países limítrofes. ¿Esto no sucede allí ¿Sabes en...? que no sé. ¿Que el Me venezolano parece tenga que A ver, pedir pregunto. visa para pasar a Colombia? ¿Tienen que cruzar con visa? No usan visa. Gracias. No necesitan visa. Sin visa, ok. Con el pasaporte. Y Rolando, varias veces has Pasaporte, dado pues. cuenta en tus informes de lo que fue el deterioro de la situación de salud en Venezuela. En este movimiento incesante que vemos de gente que entra y sale y pasa de Venezuela a Colombia indistintamente, ¿están motivados solo por cuestiones comerciales, laborales, o hay también venezolanos que cruzan a Colombia para buscar lo que no encuentran en la salud pública venezolana? Sí, claro. Lo que pasa es que lo que hay acá son farmacias, digamos, ¿no? Para Hubo una comprar crisis de medicinas. medicamentos y de salud pública del lado venezolano. Esa crisis después se fue distendiendo de alguna manera, pero pasa siempre en la ciudad de frontera. Cada cual busca qué es lo mejor a un lado y al otro. Claro. Ahí es importante, mira, a ver, te iba a preguntar, Rolo, porque vos estás en territorio colombiano ahora, ¿no? Sí. Y Sí. Trump le apuntó a Petro y Petro se la devolvió a Trump. Dijo que no vamos a amedrentarnos por estos pedófilos, o lo mencionó Petro en su momento. Dijo, si tengo que tomar las armas nuevamente, las voy a tomar. Es decir, avanzó bastante, es como que sacó pecho el presidente colombiano contra Donald Trump. Sí, lo que pasa es que por más que haya declaraciones de alta pirotecnia, es muy distinta la situación política de un país y otro. Sí. Colombia es un país que funciona, que no tiene hiperinflación, que no tiene crisis tan graves como las que tiene Venezuela del otro lado de la frontera, que no tiene la cuarta parte de su población en el exilio, que tiene problemas porque ahora tiene un problema porque hay guerrillas que estaban del lado venezolano que están amenazando volver, ha habido ataques guerrilleros de gente que no se avino al proceso de pacificación, alentado por Petro, que atacaron comisarías aquí cerca nomás.
tiene problemas, pero en ningún caso tiene la situación de crisis que tenía el régimen, que sigue teniendo el régimen bolivariano. Sí. Acá en Venezuela hubo alternancia en el poder, ganaron presidentes de derecha, de ultraderecha, ganó Petro que de izquierda, seguramente Petro no se va a presentar a elecciones, ya está lanzada la campaña presidencial. Es muy difícil que haya una intervención política fuerte cuando hay un régimen o un gobierno legítimo. Claro, legítimo, democrático y elegido verdaderamente por el pueblo. Mirá, te vamos a mostrar, Rolando, no lo vas a ver vos, pero vamos a mostrarles a través del mapa dónde se encuentra Rolando Graña y Claudio Merino, nuestro equipo que está trabajando en vivo en la frontera de... Mirá, ese es el puente que nos contaba recién Rolando, el Santander, que es un paso, si bien no de los más importantes, es un paso que tiene mucho movimiento, como veíamos recién a las espaldas. Claro. Francisco de Paula Santander. Lo estamos viendo ahora, Rolo, para que también la gente se ubique. ¿Se le puede hacer un zoom out? Mirá, ahí ves bien clarito la frontera. Para que se entienda un poco. De un lado, por supuesto, de este lado de acá Colombia y del otro lado, cruzando el río Táchira. Del otro lado, Venezuela, una población muy, muy cerquita. Ustedes saben que en cualquier, digamos, poblado fronterizo es casi siempre de tránsito, ¿no? No hay mucha construcción. Pero en este mismo lugar que está viendo a la izquierda en nuestra pantalla del puente, ahí está Rolando. Rolando circula gente por detrás de vos, ¿eh? Nosotros teníamos tal vez errada, por supuesto. Todo el tiempo. Todo el tiempo. No, la vida es casi normal en términos de intercambio. Sí. Y esta situación da cuenta de que todavía los resortes del Estado, Rolo, del régimen de Chávez y Maduro, siguen activos, ¿no? Porque en esta imposibilidad, que es una constante de la prensa internacional, de poder acceder libremente a un país y trabajar como se podría trabajar en casi cualquier lugar del mundo organizado, bueno, son los únicos que hoy no pueden ingresar. Bueno, es que ese es justamente el control férreo que el régimen todavía tiene de las calles y el hecho de que no haya habido una primavera árabe, que salieron las masas a decir, bueno, ya está Maduro, que se vayan todos. No hubo un que se vayan todos del otro lado, el que se vayan todos fueron las elecciones. Esas elecciones fueron anuladas por el chavismo y lo desplazaron a la ilegitimidad. Pero al margen de eso, no, el poder real, el poder de amedrentamiento, lo mantienen. Porque si la gente no salió, ¿eh? Claro. Lo llevaron a Maduro, la gente no salió ni a festejar. Vos decías a lo mínimo, ni a festejar. a las compras para subsistencia. Sí, y te digo, las primeras horas, ayer teníamos contacto directo con personas que están allí en Venezuela y nos decían, miren, salvo el primer momento de zozobra, donde hubo sorpresa, toda la situación es completamente normal, como si no hubiese pasado absolutamente nada. Esto en Caracas. Sí, pero es una normalidad del miedo, ¿eh? Claro, ¿por qué? Porque además, al bajarle el precio Trump termina desconociendo también las elecciones que ya había desconocido Maduro. Perdóname, Rolando, no lo estás viendo, pero tenemos que ir urgente a Nueva York. Hay movimiento, esto es en vivo, está pasando ahora frente a los tribunales donde está trabajando Ronen Schwartz. Vamos en vivo con esa imagen. ¿Qué es lo que estamos viendo? Se está preparando el traslado. Mirá los cronistas, los colegas que están trabajando. El amigo Caravana que lo trajo. Exactamente. Relátalo, Javi, dale. Lo va a devolver con la misma operatoria al revés, sí, con esta tanqueta que parece un camión de caudales. Y después irá justamente hacia el helicóptero que lo trasladará de nuevo a la prisión donde está, allí en Brooklyn. Y desde allí, obviamente, va a permanecer por lo menos hasta marzo, que nuevamente se hará un operativo similar para ingresar a los tribunales, salvo que haya una convocatoria previa, para justamente seguir con su defensa Nicolás Maduro. Ahora toda la tarea es del abogado. Ahora toda la tarea de los dos abogados en presentar documentación y demás, ¿no? Sí, y obligado estaba hoy a ir a asistir en forma presencial. Sí. Ahora, otra vez, le leyeron los cargos. Otra vez, como hace 5 horas, Javi, el despliegue de imágenes es impresionante, ¿no? Cómo van haciendo el seguimiento milimétrico del minuto a minuto de el camión. Es un seguimiento controlado.
Claro, pero Con quiero las decir, cámaras, no controlado cualquiera, y televisado. Sí, sí, sí. No es Mientras- solamente controlado. Vos bien decías, todo lo que sucedió en Venezuela puntualmente no se mostró públicamente. En este caso, la decisión es mostrar, dar cuenta en vivo, con el espectáculo y el despliegue que puede tener Estados Unidos de todo este operativo. Sí, y sobre todo cuando el propio sector del chavismo, Diosdado Cabello, anunció que va a rescatar a Maduro de Nueva York. Yo Bueno. no sé cómo va a hacerlo, o por lo menos, digo, pero tenés que decirlo que vas a hacer una cosa así. Son esos comentarios si después no vas a poder desopilantes hacerlo. que- Lo dijo en las últimas horas de ayer que todo seguía en Venezuela, pero que Venezuela iba a rescatar de las manos de los Estados Unidos a Nicolás Maduro. Dos aspectos importantes que empiezan a trascender de esta audiencia que acaba de concluir. Por ejemplo, cuando le solicitaron si quería escuchar los cargos y solo aceptó una lectura abreviada, sintetizada de los 4 cargos formulados contra él y su esposa, pero la lectura completa rechazó la lectura pública. Dijo que prefería hacerse del escrito, que acababa de obtenerlo, y leerla de manera personal. Esto lo contestó el propio Maduro. Y después, cuando el juez también le solicitó si ahí iba a haber un pedido formal de solicitud de fianza, ahí intervino el abogado le dijo que no en esta etapa, no iban a hacer solicitud, que era voluntad de Maduro no pedir una fianza, que después además puede ser rechazada, obviamente, pero tiene el derecho de pedirla. Dijo, en esta etapa no, lo cual no quita que más adelante sí podamos hacer uso de ese derecho. Y Pola, que el abogado también dijo que Maduro tiene problemas médicos y que Cilia Flores resultó herida y con contusiones en las costillas. Bueno, a él mismo también se lo veía Sí. reenviar en un momento, ¿no? Sí, Al propio sí, Maduro. iba caminando medio... Sí, de hecho había rengueando. un gesto de dolor cuando lo levantaron, ahí cuando estaba vendado e insonorizado y con las esposas. Se lo escucha a él al bajar incluso de una de las camionetas de traslados cuando llega al centro de detención de Brooklyn. Dicen que se torció el tobillo al momento de la detención por parte del grupo del Delta Force. A ver, normalmente, sea quien sea, se lo tira al piso, se lo asegura y de esa manera se lo esposa. Sea Maduro, sea la esposa, sea quien sea, porque obviamente lo primero que se hace es neutralizarlo y después revisarlo para ver si tiene algún elemento, ya sea explosivo, algún arma de puño, un cuchillo o algo con el cual pueda defenderse. Tal vez en ese movimiento Maduro tenía que llegar vivo a los Estados Unidos, sin ninguna lastimadura, por lo menos visible. ¿Qué quiere decir? Una herida de bala, una herida cortante y mucho menos en su rostro. Porque lo que quería Estados Unidos, una vez detenido, es mostrarlo desde la salida de Venezuela hasta la llegada a los Estados Unidos y después, bueno, todo lo que estamos viendo. Por eso los fotógrafos en el traslado. Los fotógrafos son de la propia DEA. De la DEA. Y todo el procedimiento está grabado. Es un reality. Sí, pero se hace por una cuestión de... Acá pasa lo mismo con las fuerzas de seguridad, cuando tienen que hacer un procedimiento se graba todo. ¿Por qué? Porque eso legaliza también la acción y además les sirve a las fuerzas de élite para perfeccionarse en algunos errores mínimos o máximos que hayan tenido. Son esas cámaras al cuerpo que llevan las unidades de élite cuando van y avanzan. Sí. Y lo llamativo es que el propio Donald Trump dijo en el momento desde Mar a Lagos, fue como un reality show, fue como un show. Que lo vio en vivo, la transmisión en vivo. Estaba televisado y lo veía no solo él, sino el secretario de Guerra y el secretario de Estado. Ahora entiendo que también Maduro intenta escapar a un búnker blindado que tiene dentro de su casa. Sí, y no llega. Y no llega. No llega. Él estaba en la recámara en el momento en que se producen las detonaciones. Es como una habitación de pánico. Claro, e intenta ir, se levantan de la cama junto a su mujer, salen corriendo para intentar llegar a este cuarto blindado, que es el cuarto seguro, del cual ya había hablado en varias oportunidades Maduro en diferentes entrevistas, pero no logra, y es cuando es derribado por las fuerzas deltas. Entendemos que ahí es donde se produce, por ejemplo, esta lesión en la pierna e incluso las lesiones en Cilia Flores, porque prácticamente son derribados por el personal de la fuerza delta que ingresó al domicilio. Y fíjate todo el recorrido que se está mostrando en este momento. Esto está pasando ahora, esto es material en vivo. Y de esta manera entonces está saliendo Nicolás Maduro de el lugar de detención. Es tras comparecer con el juez, tras leérsele los cargos, tras la consulta respecto de si es o no Nicolás Maduro, diciendo que es prácticamente que ha sido secuestrado, que
que él se reconoce inocente de todos los cargos que se le formulan. Mira, Pablo, cada uno tiene su manera de verlo. De hecho, esto es lo que dice él, ¿no? Sí, sí, claro, cada uno tiene su manera de verlo. Mi postura también fue clara, los que me vieron ayer, digamos, yo sigo pidiendo por Venezuela libre. Y en este caso, algo que ha atravesado toda esta discusión de Venezuela, la soberanía, la república, la libertad, son todas palabras que el régimen de la dictadura de Maduro vació de contenido. Porque hoy escuchar, lo veía a, ¿cómo es Madurito? Nicolásito. El príncipe. Sí, hablaba de una tierra soberana, libre e independiente. Usó estas palabras, soberana, libre e independiente. No hablaba de la Argentina, no hablaba de Colombia, no hablaba de Canadá. Hablaba de Venezuela. ¿Alguien honesto intelectualmente cree que Venezuela es soberana, libre e independiente? Después discutimos, que era donde nos quería llevar la discusión antes. Después discutimos el rol de Estados Unidos. Después criticamos la acción de Estados Unidos. Pero cuando vamos al paso anterior, escuchar a un pichón de dictador decir que Venezuela es soberana, libre e independiente, es seguir pisoteando la memoria de aquellos que ya no están, que murieron bajo el régimen, y el honor y la honorabilidad de los 9 millones que se fueron del país producto de esta dictadura. Vamos a recopilar la información de lo que sucedió hasta ahora desde las 2 de la tarde, cuando Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores se vieron frente al tribunal, allí al juez de 92 años que lleva adelante esta imputación. Se le leyeron los cargos, bien señalabas recién, Bobby, una lectura de un extracto, o sea, no la lectura completa. Le hicieron la formulación de cargos, son 4 cargos, lo que tiene que ver con delitos de narcoterrorismo. Ahí lo que se le imputa someramente, todavía de una manera muy amplia, es a él identificarlo junto a su mujer como líderes del cartel de los soles, que mirá lo que son, no sé si digo paradójicamente, quizás sea por la causística, la cárcel a donde está siendo trasladado y donde va a permanecer, también allí están alojados algunos de los carteles en los cuales, en alianza con ellos, se le formulan estos cargos. Por ejemplo, el cartel de Sinaloa o el de los Zetas. Allí hay líderes del cartel de Sinaloa. Porque es la DEA, ¿no? Recordemos, es la DEA. Exactamente. Sí. En ese caso, con una gran diferencia. Cuando fueron trasladados en acuerdo con el gobierno anterior de México, hubo un momento de muchísima cooperación entre ambos gobiernos. Claro, se hizo en el marco de la ley, actuó la justicia de México y luego se los trasladó a Estados Unidos. Bobby, ahí estuvo el Chapo Guzmán, pero en este momento comparte cárcel, comparte espacio, son en total 1.300 detenidos. La cárcel tiene para alojar a 1.300 detenidos. Y está, por ejemplo, el Mayo Zambada, que era mano derecha del Chapo Guzmán, del cártel de Sinaloa. Está en este momento detenido. ¿En ese mismo lugar? En el mismo lugar. En el mismo lugar. Es un lugar que además es histórico porque mafiosos, por ejemplo, Gotti, Jeffrey Epstein también. Jeffrey Epstein, Gotti en su momento. Y varios narcotraficantes, como decía Bobby, del cartel de los Zetas y del cartel de Sinaloa, que comparten celdas muy pequeñas de 6 metros cuadrados en donde pueden llegar a estar hasta 23 horas sin contacto con ninguna persona. De hecho, tiene una suerte de zona de ejercicios. Ahora en un ratito vamos a repasar una infografía que explica bien cómo son las dimensiones, porque tiene varios pisos e incluso tiene túneles. Tiene túneles secretos para extraer a los detenidos en caso de que tengan que comparecer ante los tribunales. Porque a diferencia de este tribunal a donde fue trasladado hoy, que nos explicaba Ronnie que había unos 15, 20 minutos de distancia, hay otros tribunales federales, 2 al menos de una fiscalía federal, que están como vecinas, linderas. Entonces, a través de esos pasillos, si fuera ese el tribunal, no es este, en este caso, a donde se lo puede trasladar directamente.
Como si acá tuviéramos, para hacer una comparación, una cárcel en la zona de Comodoro Pi. Bueno, perdón, un centro de detención que se le llama el infierno en la tierra, ¿no? Como para tomar dimensión de los protocolos de seguridad y que entre ellos no tienen diálogos desde el momento cero en que han pisado la cárcel, comunicados y divididos por celda. Además, Lu, porque bueno, ha habido reportes y siempre polémicas respecto a los alimentos que se les dan, a las condiciones que son de mucho frío en el lugar. Digo, no es la típica prisión que uno ve a veces en las películas, que está bien, que está en donde están alojados en diferentes lugares que aparentan estar limpios y ese tipo de cosas. Sí son personajes de alto perfil los que terminan estando en este centro de detención de Brooklyn, que era el lugar que ya se suponía podía llegar finalmente Maduro después de todo este periplo tras la extracción o el secuestro, según quieran decirlo, de allí desde Venezuela. Y estamos trabajando en vivo desde Nueva York. No sé si está Ronen Schwartz para volver a tomar contacto con nosotros, pero estas son las imágenes que están llegando en vivo. Reitero, entonces, desde la ciudad de Nueva York, una ciudad de Nueva York que está, por supuesto, con su vida cotidiana, pero en el sur de esta ciudad, puntualmente en la isla de Manhattan, están todos los ojos del mundo puestos en este momento a propósito de esta declaración que ya lleva una hora por lo menos de iniciada, en la cual Nicolás Maduro se ha declarado como no culpable. Lo mismo ha hecho su mujer, una mujer de muchísima importancia, de suma importancia en el régimen de Nicolás Maduro. La misma decisión ha tomado, los dos están siendo defendidos por un abogado muy reconocido internacionalmente, que como bien señalabas, Lu, fue el abogado de Julian Assange, recordemos, el integrante de bueno, lo que ha sido Wikileaks en su momento. Y para recapitular entonces la información, ambos se han declarado no culpables y además, más allá de haberse declarado inocentes o no culpables puntualmente, el abogado Pollack dijo que Maduro tiene problemas médicos y que Flores, su esposa, resultó herida y con contusiones en las costillas. Ahí esta imagen que estamos viendo, esto es en vivo ahora, se está preparando todo para trasladar al dictador Maduro a otra vez su lugar de detención en Nueva York. Está cortado el tránsito, me parece. Sí, está cortado. Estamos viendo si ese no es el ingreso, no sé si ese es el puente de Brooklyn, no llego a reconocerlo, me parece que no, pero este es un cruce en donde el tránsito ya está cortado, hay un operativo, imaginen ustedes, Importantísimo, ¿no? El operativo. Importantísimo, no se les puede escapar una sola cosa librada al azar. Exactamente, sobre todo. El túnel me parece que es el que une Brooklyn con Nueva York. No solo se declaró inocente en sus primeras palabras Nicolás Maduro, sino también aseguró ser un prisionero de guerra. Así se autocalificó. Mientras seguimos viendo las imágenes allí en Manhattan, están ya armando, fíjate, las disposiciones para el recorrido que tiene que hacer de regreso al centro de detenciones de Brooklyn. Maduro lo que va a hacer, obviamente, es todas declaraciones políticas, ya las ha hecho, ¿no? Ya a partir de ahora, salvo que hable por su abogado, no vamos a saber más nada de él. Estados Unidos, a propósito de lo que decía Pablo, ¿no? Que se considera un prisionero de guerra, Estados Unidos salió a aclarar hace un rato nada más Marco Rubio y dijo: nosotros no estamos en guerra con Venezuela. La guerra nuestra es contra el narcotráfico y Maduro y su esposa, más 3 ciudadanos venezolanos, entre ellos Diosdado Cabello, entre ellos el hijo de Maduro, Nicolásito, están vinculados al narcotráfico. Claro. Y son narcotraficantes, por eso ellos están detenidos, digo, la pareja, en este caso, de Venezuela, Maduro y Cilia, que están allí en Estados Unidos, ¿no? Bueno, sí, exactamente. Mira, acá una imagen veíamos aérea, salía recién desde Brooklyn y lo primero que se ve es la isla de Manhattan. Están enfocando... ahí está otra vez. Este es todo el operativo que de un minuto a otro va a trasladar a Nicolás Maduro otra vez a su lugar de detención, llevándolo desde el tribunal hasta la prisión, el infierno en la tierra, ¿era? Exactamente. El infierno en la tierra, donde va a esperar allí la próxima audiencia que nos decían, no tenemos confirmado si es 14 o 17. Pero siendo la transcripción da 17 de marzo. 17 de marzo. Es 17. Y el juez la da como una fecha satisfactoria. Son 60 días, más o menos, un poquito más.
Esto está pasando ahora, entonces vamos a volver en instantes seguramente allí a la ciudad de Nueva York. Mientras tanto, vamos a volver a tomar el último contacto con Rolando Grania, que por supuesto está trabajando en vivo, decíamos, desde la frontera entre Venezuela y Colombia. Rolo, para despedirte, una mirada más global. Vos tenés años cubriendo situaciones vinculadas con el panorama internacional. Una mirada global, si podés, ante el cierre respecto de lo que pueda llegar a venir de acá en más. ¿Qué puede llegar a pasar? Mira, lo que a mí me parece, esto es una negociación con una dictadura saliente. Pasó en la Argentina, pasó en Paraguay, pasó en otros países de América Latina. Cuando hay un proceso dictatorial y por algún motivo se va hacia una transición democrática, siempre se termina pactando con un sector de ese mismo gobierno dictatorial. En la Argentina, después de la guerra de Malvinas, cayó Galtieri y hubo una junta militar y después pusieron un presidente que fue Viñones y se hizo la transición democrática. En Paraguay, para que se fuera Stroessner, Estados Unidos pactó con su propio yerno, que era el general Andrés Rodríguez, que tenía un expediente también en la DEA, y se olvidaron del expediente en la DEA, y Andrés Rodríguez fue el que firmó el acuerdo de la Constitución del Mercosur, y después nunca nadie lo persiguió. Me parece que es eso, frente a la impotencia del exilio venezolano para lograr el control y para lograr manifestaciones masivas que hicieran que el régimen todavía quedara más arrinconado. Trump dijo: yo necesito resolver lo del petróleo rápido, muchachos, así que voy a pactar con quien sea y después vendrán nuevas elecciones. Porque este es el otro dato, las elecciones que alguna vez fueron las elecciones que ungieron a Corina Machado, a González Urrutia, hoy por hoy el gobierno no les da bolilla. Te quiero mostrar antes de irme, mirá, la cola de gente, eso es la cola de gente que va haciendo el trámite de migraciones, son todos venezolanos, para volver a Venezuela. Ya vinieron a trabajar durante el día aquí a Cúcuta y ahora se vuelven a Venezuela, porque también hay una diferencia, trabajar acá les garantiza mejor sueldo que estar del otro lado. Rolando, ¿crees que toda esta gente que está, son 8 millones alrededor del mundo, van a empezar a volver como hemos escuchado? Porque hay otros que dicen, no, vamos a volver pero de visita, pero vamos a quedarnos. ¿Qué crees que va a pasar con esas 8 millones de personas que están fuera de Venezuela? Son 8 millones de historias individuales, cada uno hará lo que pueda con su vida y dónde fue a parar. Lo que sí, los testimonios son desgarradores, ¿no? De gente que no vio más a sus padres, padres que no vieron más a sus hijos. Como toda diáspora, cada uno de los testimonios que escuchás siempre son desgarradores. El exilio. Lo que pasa, Rolando, también hay que pensar en algo. Son 8 millones, supongamos que quieran volver todos juntos, ¿sí? Porque es lógico, además. Te vas de tu país, tu familia queda allá, en Venezuela. No hay trabajo. No hay trabajo para subsistir. No. Claro, la economía está devastada. Además, ¿no? Claro. No solo, no hay trabajo, no hay moneda, digo, es una situación de No hay crisis mercado. absoluta. Sin embargo, cuando uno va a Caracas, ve que pese a todo, durante los años del chavismo y del madurismo, se siguieron construyendo cantidad de edificios que muchos de ellos están vacíos, especulación inmobiliaria, la verdad que no se sabe. Todas esas cosas se irán conociendo a medida que en algún momento se abra la información y tal vez los periodistas podamos volver a Venezuela. Ojalá así sea pronto. Rolo, muchísimas gracias y seguramente en un ratito volvemos a tomar contacto con vos allá.